Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches, y esta noche. Eh, Vamos a ir repasando lo que hemos visto la anterior semana y les voy a poner un video para que podamos repasar. Con Grammarly puedes escribir en... Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. Como Jean Piaget, fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo quien nació en 1896 y falleció en 1980, a la edad de 84 años. Sus estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental tanto en el campo de la psicología como en el de la educación. Ahora repasemos algunas ideas claves para entender la teoría de Piaget. En primer lugar, tenemos la cognición. La cognición hace referencia a los procesos internos de la mente que conducen al conocimiento. Algunos de estos procesos mentales son la memoria, la simbolización, la categorización, la solución de problemas, la fantasía e incluso los sueños. Piaget concebía la cognición humana como una red de estructuras mentales, las cuales eran creadas activamente por el individuo en un constante esfuerzo por dar sentido a las experiencias. Son estas mismas estructuras mentales a las que Piaget denomina esquemas. Un esquema puede definirse como un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. Estos tienden a cambiar con la edad y sufren sus mayores cambios en la infancia. Por otra parte, la creación y modificación de esquemas permite generar nuevos conocimientos. Para que los esquemas cambien y se produzcan nuevos conocimientos, son necesarias ciertas funciones intelectuales. La primera de ellas es la adaptación. La adaptación es una de las funciones intelectuales que permite el cambio de esquemas. Esto implica la construcción de esquemas a través de la interacción directa con el entorno. Además, la adaptación está constituida por dos procesos que se complementan el uno al otro, y estos son la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Por ejemplo, si un niño va al zoológico y ve por primera vez a un camello, tendrá que buscar algún esquema que ya posea para identificar a ese animal nuevo. Lo más cercano que podría encontrar es el esquema caballo, ya que ambos animales comparten ciertas características, tales como su altura, pelaje y forma de caminar. Como consecuencia, el niño llamará al camello caballo, debido a que es lo más similar que pudo encontrar en sus esquemas. Por lo tanto, incluirá la figura del camello a su esquema existente de un caballo. Pero si un adulto lo corrige o él mismo realiza una observación detallada, pronto notará ciertas diferencias que impiden que este nuevo animal encaje completamente en el esquema de un caballo. Y es allí donde entra en juego el segundo proceso de la adaptación, el cual es la acomodación, y que consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación. Siguiendo con el ejemplo del camello, el niño puede notar que además de las similitudes en altura, pelaje y manera de andar, puede encontrar ciertas diferencias, como por ejemplo el largo de la cola, el sonido que producen y la típica prominencia que poseen los camellos en su espalda y que los caballos no.
base a esto, crea un nuevo esquema para el camello y lo separa de su esquema de caballo. Otra de las características importantes de la teoría de Piaget son las etapas del desarrollo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo consistía en una reorganización progresiva de procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia. Por esa razón, propuso una serie de etapas de desarrollo marcadas por cambios cualitativos. Estas etapas tienen además dos características importantes. La primera es que son invariables. Esto quiere decir que siempre ocurren en el mismo orden. Ninguna puede ser omitida. La segunda es que son universales, ya que se presentan en los niños de cualquier parte del mundo. Sin embargo, hay que considerar que muchos factores, tanto hereditarios como ambientales, pueden afectar la velocidad con que cada niño supera cada etapa. La primera etapa que describe Piaget es la etapa sensorimotora, la cual abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. Una de las características más sobresalientes de esta etapa es el egocentrismo, lo cual impide al niño distinguir entre su propia perspectiva y la perspectiva de otros. Otra característica importante es el uso de reacciones circulares, las cuales implican tropezar con una nueva experiencia provocada por la actividad motora del niño. Esto es circular, ya que el niño intenta reproducir una y otra vez el acontecimiento, permitiéndole crear y adaptar sus primeros esquemas. El mayor logro de esta etapa es la permanencia del objeto, que consiste básicamente en comprender que un objeto sigue existiendo aun cuando no esté a la vista. Para ello requiere la capacidad de formar una representación mental, es decir, un esquema del objeto. Debido a que la diferencia entre un recién nacido y un niño de 2 años es tan amplia, Piaget dividió esta etapa en 6 subetapas, las cuales veremos a continuación. La primera subetapa es la de los esquemas reflejos, la cual abarca desde el nacimiento hasta el primer mes. Durante este periodo, el recién nacido utiliza conductas reflejas para responder de manera indiscriminada a cualquier estímulo exterior, como por ejemplo, al tocar la mejilla del recién nacido, este responderá haciendo uso de su reflejo de succión, buscando alcanzar el dedo con la boca, o al entrar en contacto con la palma de su mano, este la cerrará haciendo uso de su reflejo de prensión. Otra característica de esta subetapa es el egocentrismo sensoriomotor, el cual implica no comprender que uno es un objeto en un mundo de objetos. La siguiente subetapa es la de las reacciones circulares primarias, la cual abarca desde el primer mes al 4.º mes de vida. Durante esta subetapa el niño empieza a realizar conductas voluntariamente para repetir acciones que le resulten placenteras, como por ejemplo golpear un objeto cercano o succionarse los dedos. Estas reacciones son llamadas primarias ya que están dirigidas sobre sus propios cuerpos y motivadas por necesidades básicas. La siguiente subetapa es la de las reacciones circulares secundarias, la cual abarca desde el 4.º al 8.º mes aproximadamente. En esta subetapa, los bebés repiten acciones placenteras que no solo involucran su propio cuerpo, sino también objetos, gracias a que comienzan a desarrollar ciertas habilidades como poder alcanzar, tomar y manipular objetos. Por otra parte, en esta etapa también hay una mejor imitación de las conductas de los otros. La cuarta subetapa es la de la coordinación de las reacciones circulares secundarias, la cual abarca de los 8 a los 12 meses aproximadamente. En esta etapa se producen 2 nuevos importantes cambios cognitivos. El primero es que los niños pueden realizar conductas intencionalmente con un fin, gracias a la adquisición de suficiente práctica con una diversidad de esquemas que pueden coordinar deliberadamente. Esto, sumado al segundo logro, que es la comprensión de la permanencia del objeto, les permite buscar objetos escondidos voluntariamente. Otros adelantos son una mejor anticipación de acontecimientos e imitación de conductas más complejas, como por ejemplo bailar al sonar una cierta melodía. Luego tenemos la subetapa de reacciones circulares terciarias, la cual abarca desde los 12 a los 18 meses aproximadamente.
En esta subetapa, los niños ya no repiten conductas que les lleven a resultados familiares, sino que buscan nuevos resultados introduciendo variaciones, lo que les permite resolver mejor problemas sensorimotores, como poder colocar una pieza en una abertura de la misma forma. Por otro lado, hay una comprensión más avanzada de la permanencia del objeto, lo que les permite buscar objetos escondidos en más de un lugar. Finalmente, el egocentrismo sensorimotor desaparece, por lo cual los niños se distinguen del mundo que los rodea. Finalmente está la subetapa de representación mental, que abarca desde los 18 meses hasta los 2 años aproximadamente. En esta subetapa, los niños desarrollan la habilidad de elaborar representaciones mentales, es decir, imágenes internas de objetos ausentes y acontecimientos pasados, lo que les permite resolver problemas a través de medios simbólicos en lugar de una conducta por acierto y error. Por otra parte, la comprensión de la permanencia del objeto avanza más, por lo cual los niños alcanzan a comprender que los objetos pueden moverse cuando están fuera de su vista, lo cual les permite buscar un objeto en varios lugares hasta encontrarlo. Además, la representación posibilita la capacidad de imitación diferida, que es la habilidad de recordar y copiar conductas de modelos que no están presentes en el momento. Esta a su vez posibilita el juego simbólico, el cual consiste en representar actividades familiares. Etapa preoperacional. Esta etapa abarca desde los 2 hasta los 7 años aproximadamente. Las principales características de esta etapa son las siguientes. En primer lugar tenemos el egocentrismo preoperacional. Los pensamientos y comunicaciones de los niños son típicamente egocéntricos, es decir, sobre ellos mismos. Esto es debido a la incapacidad de ver una situación desde el punto de vista ajeno. Por lo tanto, el niño asume que las otras personas ven, oyen y sienten igual que él. Es por esto que cuando un niño juega a las escondidas, se esconden ocultando solo partes de su cuerpo, bajo la creencia de que si ellos no pueden verlos a los demás no podrán verlos a ellos. El juego. Durante esta etapa los niños usualmente desarrollan el juego paralelo, ya que juegan en una misma habitación, pero no entre ellos. Cada uno se encuentra en su propio mundo. Por otra parte, su conversación es egocéntrica, ya que el único propósito del habla es externalizar los pensamientos del niño en vez de comunicarse con otros. Además, el niño no ha adquirido aún las funciones sociales ni las reglas del lenguaje. Juego simbólico. Los niños juegan a ser alguien que no son y suelen utilizar objetos que simbolicen cosas de la vida real. El juego simbólico ayuda al niño a construir representaciones más sofisticadas del mundo. En el transcurso de esta etapa el egocentrismo disminuye y el niño gradualmente comienza a disfrutar de la participación de otro niño en sus juegos. Animismo. Es la creencia de que los objetos inanimados, como por ejemplo los juguetes, tienen intenciones y sentimientos humanos. Esta creencia va desapareciendo gradualmente durante esta etapa hasta comprender que solo los animales y las plantas están vivos. Una de las limitaciones de esta etapa es la ausencia de la conservación. Por lo tanto, aún luego de contar 2 filas de fichas una por una, cuando se separan las fichas de una de las filas, el niño sigue considerando que la fila con fichas separadas es la que tiene mayor cantidad. ¿Dónde hay más? ¿Acá arriba o acá abajo? Acá abajo. La siguiente etapa es la de las operaciones concretas, que abarca desde los 7 a los 11 años aproximadamente. Esta etapa es considerada como una transición entre el pensamiento preoperacional y el pensamiento de operaciones formales, que se presentan en los niños mayores. Marca el comienzo del pensamiento lógico u operacional, ya que el niño ahora es lo suficientemente maduro para usarlo, pero se limita a aplicarla solo a objetos físicos, de allí el calificativo de concretas. También mejora su desarrollo social, lo que a su vez implica la disminución del egocentrismo del niño, alcanzando un mayor dominio comunicacional con sus pares. Los niños en esta etapa adquieren las siguientes habilidades cognitivas. Conservación.
Los niños adquieren el concepto de la permanencia en cantidad o medida de sustancias u objetos, aunque se cambien de posición y su forma varía. Los dos, la misma cantidad. Clasificación jerárquica. Es la habilidad para identificar las propiedades de categorías, relacionarlas entre sí. Seriación. Es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica. Operaciones espaciales. Estas operaciones tienen relación con las distancias, direcciones y relaciones espaciales entre los objetos, es decir, les permite a los niños tener una idea más clara de qué tan lejos está un lugar de otro y también les resulta más sencillo recordar la ruta. La experiencia participa en este desarrollo, tanto la capacidad de usar mapas como la de comunicar información espacial mejoran con la edad. Etapa de las operaciones formales. Esta es la etapa final del desarrollo cognitivo, la cual abarcará desde los 11 años en adelante. En esta etapa los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Las habilidades cognitivas que los niños adquieren durante esta etapa son las siguientes. En primer lugar tenemos el razonamiento hipotético deductivo, el cual implica que los niños adquieren la capacidad de, a partir de casos particulares o específicos, llegar a deducir conclusiones generales. A esta edad empiezan a resolver problemas más complejos y abstractos. En la actividad realizada se le pidió a un adolescente de 17 años de ordenar distintas frases y colocar la inflexión genitiva en el lugar correcto. El objetivo de la actividad es que pensara en todas las hipótesis posibles que pueden surgir durante este ejercicio hasta descubrir cuál es la respuesta correcta. Luego tenemos el pensamiento proposicional. Con él los adolescentes pueden evaluar la lógica de las afirmaciones verbales sin hacer referencia a las circunstancias del mundo real. Los adolescentes entienden plenamente y aprecian las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. Se realizaron dos actividades que requerían evaluar la lógica de oraciones. En la primera, debía encontrar la expresión correcta teniendo como evidencia que una de las opciones es incorrecta. En la otra, debía identificar errores gramaticales y semánticos en las oraciones. En ambas actividades acertó en la mayoría de las respuestas. Otra de las actividades realizadas fue preguntar al adolescente qué había hecho el día anterior y qué haría si ganara la lotería. Yesterday I woke up at 6 a.m. in the morning and had breakfast. From 7 a.m. to 11 a.m. I studied history and then I went to Regatas Club for my karate lessons. If I win the lottery, I will buy a Mercedes car for me and a Mercedes car for my father. And also I will travel to Germany and Italy. Contrastando el uso de la lengua en sus respuestas, pudimos observar una correcta selección en los tiempos verbales e inflexiones necesarias para cada tiempo. Luego tenemos el egocentrismo operacional formal, el cual se da cuando los adolescentes solo reconocen lo que a ellos les preocupa, y existe una incapacidad de reconocer los objetos y acontecimientos que preocupan a los demás. Mientras los adolescentes imaginan qué es lo que los otros deben estar pensando, aparecen dos imágenes distorsionadas de la relación entre sí mismo y el otro. Primero, la audiencia imaginaria, que hace referencia a la conciencia exagerada de los adolescentes que se refleja en su convencimiento de que despiertan en los demás un interés igual al que sienten por ellos mismos. La audiencia imaginaria da lugar a comportamientos que atraen la atención, es decir, constituye un intento de ser notado y visible, el centro de atención. En segundo lugar, está la fábula personal, la cual es la parte del egocentrismo en el adolescente que da lugar a que el adolescente se considere único e invulnerable. La impresión de ser único les lleva a pensar que nadie puede entender sus sentimientos.
La influencia de las ideas de Piaget en la psicología del desarrollo fue de gran importancia, ya que cambió la forma en la que se concebía el mundo de los niños, como así también los métodos para estudiar la infancia. Asimismo, fue una inspiración para muchos de los que vinieron luego y tomaron sus ideas como bases para nuevos estudios. Es así que las ideas de Piaget generaron una enorme cantidad de investigaciones que aumentaron nuestro entendimiento del desarrollo cognitivo. Finalmente, resulta importante destacar que a lo largo de los años, tanto sus ideas como sus métodos no solo fueron ampliadas, sino también en muchas ocasiones refutadas, gracias a nuevas investigaciones en el campo del desarrollo cognitivo. Hola chicos, Buenas noches, dice. ¿cómo están? Un poco cansados del día. ¿Están en exámenes? Sí, hoy empezamos, Listen, hoy empezamos el examen. ¿Cuándo tenemos con nosotros? Es que a mediados del mes, ¿no? De septiembre. Bueno, ya me voy a fijar y coordinamos bien para el examen igual. Entonces, veíamos que Piaget decía más o menos 4 etapas, ¿no? La anterior vez igual nos quedamos con esta diapositiva. La sensorio-motora de 0 a 2 años, la preoperacional desde los 2 hasta los 7 años, la etapa de operaciones concretas desde los 7 hasta los 11 y la etapa de operaciones formales desde los 11 años en adelante. ¿Sí? El examen es el 16 de septiembre, Listen, a las 11:05. Ah, ya, tenemos unas 2 semanas más o menos. Entonces estamos bien. Gracias. Entonces ya vimos que era suizo, Jean Piaget y demás. ¿Cuáles eran las características de esta etapa sensorio-motora? Entonces es la fase, dice, en la que el niño comienza a interactuar con el mundo exterior, ¿no? Las primeras experiencias del bebé, ¿no? Donde se va desarrollando diferentes etapas. También está la capacidad innata de distinguir el habla, ¿no? De otro tipo de sonidos para poder comunicarse, ¿no? Y obviamente el idioma que se emplee en la casa es el que va a ser la lengua madre del niño. También para comunicarse, como no habla, también llora, ¿no? Entonces, nos escucha, trata de entender, pero como no habla, llora. Entonces se comunica a través del llanto. Poco a poco va desarrollando y va a ver la pronunciación de las primeras palabras y las oraciones cortas a partir de los 12 meses. Luego también le va a llamar la atención todo lo que es juego, ¿no? Los niños aprenden jugando. Entonces todo lo que genere reacciones sensoriales, las cosquillas, colores brillantes, canciones, sonidos. Y también la repetición de actividades para poder comprender mejor lo que ocurre en su mundo exterior. ¿No? Veíamos también cómo desarrolla, cómo juegan con un objeto, ¿no? Para buscar el objeto, si sigue o no el objeto. Si está la presencia del objeto, qué importante que es. Entonces luego viene la etapa preoperacional, desde los 2 hasta los 7 años. ¿Qué pasa en esta etapa? También va desarrollando la parte de la cognición. Entonces ya van a empezar a entrar al colegio, ¿no? Ya entran al kinder, pre-kinder, donde van a poder ir avanzando y teniendo sus primeras interacciones sociales, es decir, fuera del contexto familiar. Y ahí es donde veíamos y nos quedábamos en la anterior clase, decían, ¿no? Que sí, los niños desarrollan y avanzan más, indudablemente, ¿no? Hay a cierta edad, a cierta etapa en que ya necesitan ellos por la misma etapa. No veíamos la importancia también de tener cuidado, de la confianza, saber a qué lugares llevarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos lugares también van a desarrollar, ¿no? Su comprensión del vocabulario, el aprendizaje escolar,
el desarrollo de la empatía, la capacidad para interpretar roles, ¿no? El pensamiento de carácter egocéntrico, centrado en sus necesidades. Hasta los 7 años no entienden que hay alguien más que no sean ellos, ¿no? Son yo. El niño siente mucha curiosidad por entender el mundo y por lo que suele preguntar el porqué de las cosas. Y si vemos todo esto también va de la mano en el desarrollo psicosexual de Freud. Entonces está tratando de entender demasiadas cosas a nivel cognitivo y a nivel psicosexual. Y vemos que más o menos concuerdan las edades en que el niño está de la mamá, pasa al papá, ya dijimos, ¿no? Las niñas que quieren estar detrás del papá, el niño con la mamá, después detrás del papá. Entonces van concretando en este mundo del porqué de las cosas, ¿no? Porque él tiene pene, porque ella tiene vagina, también, ¿no? La sexualidad y también la parte cognitiva, ¿no? También van de la mano. Y bueno, después vemos que entran a un periodo de latencia, ¿no? Desde los 7 hasta los 11 años, que están en una edad, para mí la más bonita, porque es donde juegan y juegan y juegan. Entonces, ¿qué pasa? Los niños empiezan a aprender, ¿sí? Empiezan a aprender a sumar, multiplicar, a leer, estimulan su pensamiento. Están en una etapa en la que realmente entienden, atienden, no está desarrollando su pensamiento. Todo lo que aprendan en esta etapa es tan importante que no se les va a olvidar. ¿Cuál es el problema? O sea, si bien aprendemos nosotros la parte de psicología, porque es lo normal, porque tenemos que saber y todo, pero también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener pacientitos, por ejemplo, que no están yendo al colegio en esta época, ¿no? Que son niños de la calle o que no tienen los megas para poder pasar clases virtuales, ¿no? Entonces tenemos que ver que ese niño, ¿qué es lo que está pasando? Está perdiendo una etapa, están quemando etapas y esa es la pena, ¿no? Con el maltrato infantil, el trabajo infantil, niños de 9 años que están ayudando a mantener su casa. Cuando es en esa etapa de 7 a 11 donde deberían estar jugando o viendo de desarrollar la parte cognitiva, el desarrollo del pensamiento lógico, y no que crecen y saltan etapas, queman etapas, ¿sí? El pensamiento abstracto no está desarrollado, lo cual es impide comprender temas complejos. Están en una etapa que tienen que desarrollar. Lastimosamente, muchos de nuestros pacientitos no logran avanzar acá, no se les roba la infancia y no solamente de esta manera, también hay enfermedades como la pubertad precoz, que las hormonas de esta edad no deberían molestarlos, pero les molesta, ¿no? Y vemos cada vez más casos de pubertad precoz, donde en vez de venirles la menstruación, la menarca a los 11 años, cuando están terminando esta etapa, son niñas de 8, de 9 años, que ya están y ellos no saben, son chiquitos, no saben qué van a hacer. Entonces es ahí donde ya los seguros de salud también están implementando, son medicinas muy caras que tienen que darlas, pero para los que puedan costearlos, para los que puedan pagarlos. Para los que no, entonces estamos en situaciones que ni modo, pues no se puede iniciar un tratamiento porque empieza el tratamiento y es hasta terminarlo, hasta por lo menos 11 años, ¿no? Entonces cada vez se ve qué nos puede llevar a ese tipo de enfermedades y qué va a afectar la parte psicológica, chicos. Es la misma comida, el pollo, y las cremas, la alimentación, el ambiente, el medio ambiente. No se sabe con exactitud, pero se toma en cuenta todos estos factores, ¿no? Que hay que educar a las mamás para eh, poder llevar. ¿A alguien le falta alguna enfermedad? También podrían ver eso, ¿no? Pubertad precoz como alguna enfermedad para hacer historia natural de la enfermedad. Luego pasamos a la otra etapa, que es la etapa de operaciones formales, desde los 11 años en adelante. ¿Qué pasa en esta última etapa de desarrollo? Va desde la preadolescencia a la edad adulta. Entonces aquí es donde empezamos a darnos cuenta, ¿no? Desarrollamos bastantes cosas, lo que aprendemos en secundaria es lo que sí o sí va a determinar qué es lo que vamos a estudiar o a qué nos vamos a dedicar, qué nos gusta, qué no nos gusta, porque en la edad escolar sí o sí tenemos que llevar lo necesario, lo básico, ¿no? Lo que todos necesitan saber. Entonces, ya en esta otra etapa vamos a ir teniendo alguna preferencia, ¿no?
¿Cuál es el desarrollo? Es una mayor capacidad para generar conclusiones abstractas a partir del pensamiento lógico. Entonces, muchas veces decimos, ¿para qué estoy aprendiendo mate, física, química? ¿De qué me sirve si yo no voy a ver el día de mañana esto? No sé, ustedes creo que no hacen propedéutico, pero en el propedéutico de medicina decíamos, ¿para qué llevo lógica matemáticas? Yo estoy en medicina. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay un nivel que tiene que llegar el estudiante de lógica para poder seguir desarrollando el pensamiento, ¿no? Mientras más sinapsis llegue a hacer ese cerebro, mejor, ¿no? Comprensión de la existencia de formas de pensamiento distintas a la suya, ¿sí? Aquí es complicado, a veces los adolescentes se cierran y tienen problemas con los papás y no quieren entender que hay otras ideas, ¿no? Otros pensamientos. Y esto es necesario aclararles, ¿no? Que tienen que hay otra forma de pensar también. A partir de esta etapa del desarrollo, los niños comienzan a aprender hipótesis por sí mismos. ¿Sí? Cosas que aún ellos no conocen y desconocen. Hoy en día, ¿será que esto es así con tanto material que tenemos en las redes sociales? Antes ellos todavía era lo que se les decía en el colegio, lo que se les decía en la casa, y alguna vez un libro, la tele, pero están ahora con los móviles que ellos averiguan y conocen muchas más cosas y tienen más hipótesis y están más en riesgo, ¿no? También es para tener cuidado a esta edad. Entonces, ¿qué plantea básicamente esta teoría del desarrollo cognitivo de Piaget? Plantea que la inteligencia del ser humano tiene unas fases con unas características definidas. Es lo que decía en el video, ¿no? Sí o sí tienen que pasar por esas etapas sin saltarse la otra para poder avanzar, para que no queden lagunas. Sí o sí tengo que saber sumar para poder multiplicar, o tengo que saber multiplicar para poder dividir. Si no, no voy a poder hacer una división. Y después no voy a poder entender decimales, no voy a poder entender quebrados, ¿no? Eso es desde básico que aprendemos. Si no he aprendido lo primero, no voy a poder ir desarrollando lo segundo. Y hay días donde nos quedamos, ¿no? Hay lagunas, nos estancamos y no se puede avanzar. Para Piaget dice, cada etapa del desarrollo ayuda a estructurar lo siguiente, lo que hace el niño adquiera cada vez más capacidades y habilidades. Entonces, que en esa etapa tan bonita, desde los 7, 11 años, todo lo que podamos darle a nuestro niño, a nuestro eh, clases de lo que necesiten, de lo que quieren, de lo que les gusta. Clases de inglés, clases de guitarra, hay niños que les encanta la música, que les encanta la danza y ya se van perfilando, ¿no? Incluso para las Olimpiadas en otros países tienen tanto apoyo en otros deportistas que estimulan, ¿no? A que haya todo eso. Porque tiene que ir desarrollando la experiencia sensorial, el lenguaje, el pensamiento lógico, la interacción social. Y esto sería bueno encaminar a cada niño o por lo menos decir a cada padre que lo haga, educarlos. Cada vez estamos más, la sociedad está más alejada de lo que nuestros niños van a necesitar o van a querer en esa etapa, a futuro. Entonces es necesario poder percatarse de eso también, no solamente que tengan un aspecto físico o salud física, ¿no? Sino también a este nivel. ¿Cuáles son las expectativas con determinados niños? Si bien se hacen en los colegios y alguno de ustedes puede llegar a trabajar en un colegio como médico de todos los niños, tiene que ver esta parte de la psicología y el desarrollo también, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos progresos, de acuerdo a la edad, ¿sí? No es rígido, no es que todos van a tener al mismo tiempo este proceso, no. Cada uno tiene su propio avance. Entonces, si un niño se retrasa un poco es por algo, ya dijimos, ¿no? No es que sí o sí es todo como reloj, en tal fecha, en tal horario, a tal edad. No, algunos pueden llegar antes, otros después, pueden ser por cuestiones clínicas que se pueden solucionar para que se normalice un poco y estén dentro del rango de edad aceptable. Si no es algo exacto, pero hay un rango de edad por percentiles que se manejan, ¿no? Tanto la edad, el crecimiento, el desarrollo, el avance.
Entonces, los factores que influyen en el desarrollo cognitivo son múltiples y se van desde el esquema del pensamiento del infante, la interacción con el entorno y los estímulos externos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un niño en la ciudad encercado, no es lo mismo, por ejemplo, que un niño del Chapare, ¿no? De estos de las regiones cerradas que se crían en la selva, ¿no? Entonces, eh, hay diferencias étnicas incluso, ¿no? De donde no se crían de diferente manera. Pero eso no quiere decir que van a dejar de venir a nuestra consulta, van a llegar al hospital. ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta cuando vamos haciendo incluso la historia clínica del paciente, dónde se ha criado, cómo se ha formado, cómo ha sido la niñez, de dónde viene, porque hay múltiples razones por las cuales un niño podría rezagarse con respecto a la evolución de sus capacidades cognitivas. En algún momento pasó algo y el niño ya dejó de estudiar o dejó de aprender. ¿Sí? O la persona se quedó estancada. Gracias a Dios, todos ustedes están en una facultad de medicina con un sueño y un futuro maravilloso, ¿no? Pero para que hayan llegado a ese nivel, ¿qué es lo que ha tenido que pasar con ustedes? ¿Qué apoyo han tenido que recibir? Cada uno hoy día valórese, valore su familia, valore a sus papás. ¿Cuál es el esfuerzo que están haciendo o que han hecho? La motivación que les dan. ¿O no es así, doctores? A ver, acá quiero escucharles un ratito. ¿Cómo es, Luana? Como a questão do agradecimento com os padres, Exacto. ou em relação ao psicólogo? Sí, ¿no? Porque están y van a ser buenos médicos, van a ser excelentes médicos, porque a pesar de las circunstancias siguen con este sueño, ¿no? Entonces, imagínense, hay mucha gente, muchos que se quedan en el camino, incluso de la carrera. Van a ver, a veces no todos logran salir o no todos hacen una especialidad, ¿no? Entonces, el día de mañana espero que todos ustedes estén adelante, tengan una buena especialidad, porque se necesitan médicos. Se necesitan muy, muy buenos médicos para sacar adelante a la sociedad. Sí, entonces, bueno, hasta que quedamos esta sesión, voy a volver a mandar la invitación para que continuemos hablando sobre este y los temas que faltan en esta unidad. Han colocado su nombre en el chat, ¿no? Solo hay de 14 y son 17 participantes. Coloquen, por favor.